Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Antes de comenzar, quiero mencionar que el prólogo de este libro lo leeré al final. Prefiero hacerlo así porque muchas veces adelanta información que es mejor descubrir durante la lectura. Así que si después de escuchar la historia quieres conocer más sobre su contexto o interpretación, una vez finalizado todos los capítulos lo subiré. Capítulo 1. Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal las palabras Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres y, en un escudo, la divisa del Estado Mundial: Comunidad, Identidad, Estabilidad. La enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte, fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala. Una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada, alguna pálida forma de académica carne de gallina, sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio. Las batas de los trabajadores eran blancas y éstas llevaban las manos embutidas en guantes de goma de un color pálido, como de cadáver. La luz era helada, muerta, fantasmal. Solo de los amarillos tambores de los microscopios lograba arrancar cierta calidad de vida, deslizándose a lo largo de los tubos y formando una dilatada procesión de trazos luminosos que seguían la larga perspectiva de las mesas de trabajo. «¿Y esta?», dijo el director, abriendo la puerta. «Es la sala de fecundación». Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo. Cuando el director de incubación y condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se hallaba concentrado y abstraído en su labor, un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, seguía con excitación, casi abyectamente, al director, pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas, en el cual, cada vez que el gran hombre hablaba, garrabateaba desesperadamente, directamente de labios de la ciencia personificada. Era un raro privilegio. El DIC de la Central de Londres tenía siempre el gran interés de acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos. Solo para darles una idea general, les explicaba, porque desde luego alguna especie de idea general debían tener si habían de llevar a cabo su tarea inteligentemente, pero no demasiado grande si habían de ser buenos y felices miembros de la sociedad, a ser posible. Porque los detalles, como todos sabemos, conducen a la virtud y a la felicidad, en tanto que las generalidades son intelectualmente males necesarios. No son los filósofos, sino los que se dedican a la marquetería y los coleccionistas de sellos lo que constituyen la columna vertebral de la sociedad. Mañana, añadió, sonriéndoles con campechanía un tanto amenazadora, empezarán ustedes a trabajar en serio, y entonces no tendrán tiempo para generalidades. Mientras tanto, era un privilegio, directamente de los labios de la ciencia personificada al bloc de notas. Los muchachos garrapateaban como locos. Alto y más bien delgado, muy erguido, el director se adentró por la sala. Tenía el mentón largo y saliente, y dientes más bien prominentes, apenas cubiertos, y cuando no hablaba, por sus labios regordetes y curvas floreadas. Viejo, joven, 30, 50, 55, hubiese sido difícil decirlo. En todo caso, la cuestión no llegaba siquiera a plantearse. En aquel año de estabilidad, el 632 después de Ford, a nadie se le hubiese ocurrido preguntarlo. «Empezaré por el principio», dijo el director, y los más celosos estudiantes anotaron la intención del director en su bloc de notas. «Empieza por el principio». «Esto», siguió el director, con un movimiento de la mano, «son las incubadoras», y abriendo una puerta aislante les enseñó hileras y más hileras de tubos de ensayo numerados. «La provisión semanal de óvulos», explicó, «conservados a la temperatura de la sangre, en tanto que los gametos masculinos», y al decir esto abrió otra puerta, «deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de 37, la temperatura de la sangre esterilizada. Los moruecos envueltos en termógeno no engendran corderillos». Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían ilegiblemente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos quirúrgicos, la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad. Aparte el hecho de que entraña una prima equivalente al salario de 6 meses, prosiguió con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados de forma que se conserven en vida y se desarrollen activamente. Pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas, prendidos y maduros, y, acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo, cómo se vertía, gota a gota,
sobre placas de microscopio especialmente caldeadas, cómo los óvulos que contenían eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados en un recipiente poroso, y para ello los llevó al sitio donde se realizaba la operación. Este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad, a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico, como hizo constar con insistencia, y como, al cabo de 10 minutos, el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a ser examinado, como, si algunos de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo, y en caso necesario, una tercera vez, como los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gamas, deltas, epsinoles eran retirados al cabo de solo 36 horas para ser sometidos al método de Bokanovsky. El método de Bokanovsky, repitió el director, y los estudiantes subrayaron estas palabras: un óvulo, un embrión, un adulto, la normalidad. Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide, de 8 a 96 brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido, y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos donde antes solo se conseguía uno. Progreso. En esencia, concluyó el DIC, la bokanovskificación consiste en una serie de paros del desarrollo. Controlamos el crecimiento normal y, paradójicamente, el óvulo reacciona echando brotes. Reacción echando brotes, los lápices corrían. El director señaló a un lado, en una ancha cinta que se movía con gran lentitud. Un portatubos enteramente cargado se introducía en una vasta caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. El director explicó que los tubos de ensayo tardaban 8 minutos en atravesar aquella cámara metálica. 8 minutos de rayos X era lo máximo que los óvulos podían soportar. Unos pocos morían, los restantes, los menos aptos, se dividían en dos, después de las incubadoras donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse. Luego, al cabo de 2 días, se les sometió a un proceso de congelación y se detenía su crecimiento. 2, 4, 8, los brotes, a su vez, echaban nuevos brotes. Después se les administraba una dosis casi letal de alcohol. Como consecuencia de ello, volvían a subdividirse. Brotes de brotes de brotes, y después se les dejaba desarrollar en paz, puesto que una nueva detención en su crecimiento solía resultar fatal. Pero a aquellas alturas, el óvulo original se había convertido en un número de embriones que oscilaba entre el 8 y 96, un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con respecto a la naturaleza. Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas, o de 3 en 3, como en los viejos tiempos vivíparos, cuando un óvulo se encendía de vez en cuando accidentalmente. Mellizos por docenas, por veintenas a un tiempo. Veintenas, repitió el director, y abrió los brazos como distribuyendo generosas dádivas. Veintenas. Pero uno de los estudiantes fue lo bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja. «Pero, hijo mío», exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él, ¿de veras no lo comprende? ¿No puede comprenderlo? Levantó una mano, con expresión solemne. El método Bokanovsky es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Hombres y mujeres estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podría ser el producto de un solo óvulo bokanovskificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. La voz del director casi temblaba de entusiasmo. Sabemos muy bien a dónde vamos. Por primera vez en la historia. Cito la divisa planetaria. Comunidad, identidad, estabilidad. Grandes palabras. Si pudiéramos bokanovskificar indefinidamente, el problema estaría resuelto. Resuelto por gamas en serie, deltas invariables, epsilones uniformes, millones de mellizos idénticos, el principio de la producción en masa aplicado, por fin, a la biología. Pero por desgracia, añadió el director, no podemos bokanovskificar indefinidamente. Al parecer, 96 era el límite, y 72 un buen promedio. Lo más que podían hacer, a falta de poder realizar aquel ideal, era manufacturar tantos grupos mellizos idénticos como fuese posible, a partir del mismo ovario y con gametos del mismo macho, y aún esto era difícil. Porque, por vías naturales, se necesitan 30 años para que 200 óvulos alcancen la madurez, pero nuestra tarea consiste en estabilizar la población en este momento, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un cuarto de siglo? Evidentemente de nada. Pero la técnica de Pevsner había acelerado inmensamente el proceso de la maduración. Ahora cabía tener la seguridad de conseguir como mínimo 150 óvulos maduros en 2 años.
fecundación y bocanovkificación, es decir, multiplicación por 72. Aseguraban una producción media de casi 11.000 hermanos y hermanas a 150 grupos de mellizos idénticos, y todo ello en el plazo de 2 años. Y, en casos excepcionales, podemos lograr que un solo ovario produzca más de 15.000 individuos adultos. Volviéndose hacia un joven rubio y coloradote que en aquel momento pasaba por allá, lo llamó. «Mr. Foster, ¿puede decirnos cuál es la marca de un solo ovario, Mr. Foster?» 16.012 en este centro, contestó el señor Foster sin vacilar. Hablaba con gran rapidez, tenía unos ojos azules muy vivos y era evidente que le producía un intenso placer citar cifras. 16.012 en 189 grupos de mellizos idénticos, pero, desde luego, se ha conseguido más allá, prosiguió atropelladamente. En algunos centros tropicales, Singapur ha producido a menudo más de 16.500 y Mombasa ha alcanzado la marca de 17.000. Claro que tienen muchas ventajas sobre nosotros. Deberían ustedes ver cómo reacciona un ovario de negra a la pituitaria. Es algo asombroso, cuando uno está acostumbrado a trabajar con material europeo. Sin embargo, agregó riendo, aunque en sus ojos brillaba el fulgor del combate y avanzaba la barbilla retadoramente. Sin embargo, nos proponemos batirles, si podemos. Actualmente estoy trabajando en un maravilloso ovario delta menos. Solo cuenta 18 meses de antigüedad, ya ha producido 12.700 hijos, decantados su en embrión, y sigue fuerte. Todavía les ganaremos. Este es el espíritu que me gusta, exclamó el director, y dio una palmada en los hombros al señor Foster. Venga con nosotros y permita a estos muchachos gozar de los beneficios de sus conocimientos de experto. El señor Foster sonrió modestamente. Con mucho gusto, dijo, y siguieron la visita. En la sala de envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada. Trozos de peritoneo de cerda, cortados ya a la medida adecuada, subían disparados en pequeños ascensores procedentes del almacén de órganos de los sótanos. Un zumbido, después un chasquido, y las puertas del ascensor se abrían de golpe. El forrador de envases solo tenía que alargar la mano, coger el trozo, introducirlo en el frasco, alistarlo, y antes de que el envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance, transportado por la cinta sin fin, un zumbido, un chasquido, y otro trozo de peritoneo era disparado desde las profundidades, a punto de ser deslizado en el interior de otro frasco, el siguiente de aquella lenta procesión que la cinta transportaba. Después de los forradores había los matriculadores. La procesión avanzaba, uno a uno. Los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a unos recipientes más grandes. Diestramente, el forro de peritoneo era cortado. La mórula situada en su lugar, vertida la solución salina, y ya en el frasco había pasado y les llegaba a la vez a los etiquetadores, herencia, fecha de fertilización, grupo de Bokanovki al que pertenecía. Todos estos detalles pasaban del tubo de ensayo al frasco, sin anonimato ya, con sus nombres a través de la abertura de la pared, hacia la sala de predestinación social. 88 metros cúbitos de fichas, dijo el señor Foster, satisfecho al entrar, que contienen toda la información de interés, agregó el director, puestas al día todas las mañanas y coordinadas todas las tardes, en las cuales se basan los cálculos. Tantos individuos de tal y tal calidad, dijo el señor Foster, distribuidos en tales y tales cantidades, el óptimo porcentaje de decantación en cualquier momento dado, permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas. Rápidamente, repitió el señor Foster. Si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emplear después del último terremoto en Japón, rió de buena gana y movió la cabeza. Los predestinadores envían sus datos a los fecundadores, quienes les facilitan los embriones que solicitan, y los frascos pasan aquí para ser predestinados concretamente, después de lo cual vuelven a ser enviados al almacén de embriones, a donde vamos a pasar ahora mismo. Y abriendo una puerta, el señor Foster inició la marcha hacia una escalera que descendía al sótano. La temperatura seguía siendo tropical. El grupo penetró en un ambiente iluminado con una luz crepuscular. 2 puertas y un pasadizo con un doble recodo aseguraban al sótano contra toda posible infiltración de la luz. Los embriones son como la película fotográfica, dijo el señor Foster, jocosamente, al tiempo que empujaba la segunda puerta. Solo soportan la luz roja. Y, en efecto, la bochornosa oscuridad en medio de la cual los estudiantes le seguían ahora visible y escarlata como la oscuridad que se divisaba con los ojos cerrados en plena tarde veraniega. Los voluminosos estantes laterales, como las hileras interminables de botellas, brillaban como cuajados de rubíes,
y entre los rubíes se movían los espectros rojos de mujeres y hombres con los ojos purpúreos y todos los síntomas del lupus. El zumbido de la maquinaria llenaba débilmente los aires. «Deles unas cuantas cifras, señor Foster», dijo el director, que estaba cansado de hablar. Al señor Foster le encantó darles unas cuantas cifras. 220 metros de longitud, 200 de anchura y 10 de altura. Señaló hacia arriba, como gallinitas bebiendo agua. Los estudiantes levantaron los ojos hacia el elevado techo. 3 grupos de estantes a nivel del suelo, primera galería y segunda galería. La telaraña mecánica se perdió a lo lejos, en todas direcciones, en la oscuridad. Cerca de ellas, 3 fantasmas rojos se hallaban muy atareados descargando damajuanas de una escalera móvil. La escalera que procedía de la sala de predestinación social. Cada frasco podía ser colocado en uno de los 15 estantes, cada uno de los cuales, aunque a simple vista no se notaba, era un tren que viajaba a razón de 333 milímetros por hora, 267 días y 8 metros diarios, 2136 metros en total, una vuelta al sótano a nivel del suelo, otra en la primera galería, media en la segunda y, la mañana del día 267, luz de día en la sala de decantación, la llamada existencia independiente. Pero en el intervalo, concluyó el señor Foster, nos la hemos arreglado para hacer un montón de cosas con ellos, ya lo creo, un montón de cosas. Este es el espíritu que me gusta, volvió a decir el director. Demos una vueltecita. Cuéntaselo usted todo, señor Foster. Y el señor Foster se lo contó todo. Les habló del embrión que se desarrollaba en su lecho de peritoneo. Les dio a probar el rico sucedáneo de la sangre con que se alimentaba. Les explicó por qué había de estimularlo con placentina y tiroxina. Les habló del extracto de Corpus luteum. Les enseñó las mangueras por medio de las cuales dicho extracto era inyectado automáticamente cada 12 metros, desde 0 hasta 2040. Habló de la dosis gradualmente creciente de pituitaria administrada durante los 96 metros últimos del recorrido. Describió la circulación materna artificial instalada en cada frasco. En el metro 112 les enseñó el depósito de sucedáneo de la sangre, la bomba centrífuga que mantenía el líquido en movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar a través del pulmón sintético y el filtro de los desperdicios. Se refirió a la molesta tendencia del embrión a la anemia, a las dosis masivas de extracto de estómago de cerdo y de hígado de potro fetal que, en consecuencia, había que administrar. Les enseñó el sencillo mecanismo por el medio del cual, durante los 2 últimos metros de cada 8, todos los embriones eran sacudidos simultáneamente para que se acostumbraran al movimiento. Aludió a la gravedad del llamado trauma de la decantación y enumeró las precauciones que se tomaban para reducir al mínimo, mediante el adecuado entrenamiento del embrión envasado, tan peligroso shock. Les habló de las pruebas de sexo llevadas a cabo en los alrededores del metro 200. Explicó el sistema de etiquetaje, una T para los varones, un círculo para las hembras y un signo de interrogación negro sobre fondo blanco para los destinados a hermafroditas. Porque, desde luego, dijo el señor Foster, en la gran mayoría de los casos la fecundidad no es más que un estorbo. Un solo ovario fértil de cada 1200 bastaría para nuestros propósitos, pero queremos poder elegir a placer y, desde luego, conviene siempre dejar un buen margen de seguridad. Por esto permitimos que hasta un 30% de embriones hembras se desarrollen normalmente. A los demás les administramos una dosis de hormona sexual femenina cada 24 metros durante lo que les queda de trayecto. Resultado, son decantados como hermafroditas, completamente normales en su estructura, excepto, tuvo que reconocer, que tienen una ligera tendencia a echar barba, pero estériles, con una esterilidad garantizada, lo cual nos conduce por fin, prosiguió el señor Foster, fuera del reino de la mera imitación servil de la naturaleza, para pasar al mundo mucho más interesante de la invención humana. Se frotó las manos porque, desde luego, ellos no se limitaban meramente a incubar embriones, cualquier vaca podría hacerlo. También predestinamos y condicionamos, decantamos nuestros críos como seres humanos socializados, como alfas o epsilones, como futuros poceros o futuros, iba a decir futuros interventores mundiales. Pero rectificando a tiempo, dijo, futuros directores de incubadoras. El director agradeció el cumplido con una sonrisa. Pasaban en aquel momento por el metro 320 del estante número 11. Un joven beta menos, un mecánico, estaba atareado con un destornillador y una llave inglesa, trabajando en la bomba de sucedáneo de la sangre de una botella que pasaba. Cuando dio la vuelta a las tuercas, el zumbido del motor eléctrico se hizo un poco más grave, bajó más aún y un poco más. Otra vuelta a la llave inglesa. Una mirada al contador de revoluciones y terminó su tarea.
El hombre retrocedió 2 pasos en la hilera e inició el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente. Está reduciendo el número de revoluciones por minuto, explicó el señor Foster. El sucedáneo circula más despacio, por consiguiente, pasa por el pulmón a intervalos más largos, por tanto, aporta menos oxígeno al embrión. No hay nada como la escasez de oxígeno para mantener un embrión por debajo de lo normal. Y volvió a frotarse las manos. ¿Y para qué quieren mantener un embrión por debajo de lo normal?, preguntó un estudiante ingenuo. Estúpido, exclamó el director, rompiendo un largo silencio. ¿No se le ocurrió pensar que un embrión de Epsilon debe tener un ambiente Epsilon y una herencia Epsilon también? Evidentemente no se le había ocurrido, quedó abochornado. Cuanto más baja es la cesta, dijo el señor Foster, se le da menos oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro, después el esqueleto. Al 70% del oxígeno normal se consigue en enanos, a menos del 70%, monstruos sin ojos, que no sirven para nada, concluyó el señor Foster. En cambio, y su voz adquirió un tono confidencial y excitado, si lograran descubrir una técnica para abreviar el periodo de maduración, qué gran triunfo, qué gran beneficio para la sociedad. Consideren sino al caballo. Todos lo consideraron. El caballo alcanza la madurez a los 7 años, el elefante a los 10, en tanto que el hombre, a los 13 años aún no está sexualmente maduro, y solo a los 20 alcanza el pleno conocimiento. De ahí la inteligencia humana, fruto de este desarrollo retardado. Pero en los epsilones, dijo el señor Foster muy acertadamente, no necesitamos inteligencia humana. No la necesitaban, y no la fabricaban, pero, aunque la mente de un epsilon alcanzaba la madurez a los 10 años, el cuerpo del epsilon no era apto para el trabajo hasta los 18. Largos años de inmadurez superflua y perdida. Si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que fuera tan rápido, digamos, como el de una vaca, qué enorme ahorro para la comunidad. Enorme, murmuraron los estudiantes. El entusiasmo del señor Foster era contagioso. Después se puso más técnico. Habló de una coordinación endocrina normal, que era la causa de que los hombres crecieran tan lentamente, y sostuvo que esta normalidad se debía a la mutación germinal. ¿Cabía destruir los efectos de esta mutación germinal? ¿Cabía devolver al individuo Epsilon, mediante una técnica adecuada, a la normalidad de los perros y de las vacas? Este era el problema. Pilkington, en Mombasa, había producido individuos sexualmente maduros a los 4 años y completamente crecidos a los 6 y medio. Un triunfo científico, pero socialmente inútil. Los hombres y las mujeres de 6 años eran demasiado estúpidos, incluso para realizar el trabajo de un epsilon, y el método era de los del tipo del todo o nada. O no se lograba modificación alguna, o tal modificación eran en todos los sentidos. Todavía estaban luchando por encontrar el compromiso ideal entre adultos de 20 años y adultos de 6, y hasta entonces sin éxito. Su ronda a través de la luz crepuscular escarlata les había llevado a las proximidades del metro 170 del estante número 9. A partir de aquel punto, el estante 9 estaba cerrado, y los frascos realizaban el resto de su viaje en el interior de una especie de túnel, interrumpido de vez en cuando por unas aberturas de 2 o 3 metros de anchura. Condicionamiento con respecto al calor, explicó el señor Foster. Túneles calientes alternaban con túneles fríos. El frío se aliaba a la incomodidad en la forma de intensos rayos X. En el momento de su decantación, los embriones sentían horror por el frío. Estaban predestinados a emigrar a los trópicos, a ser mineros, tejedores de seda al acetato o metalúrgicos. Más adelante, enseñarían a sus mentes a apoyar el criterio de su cuerpo. Nosotros los condicionamos de modo que tiendan hacia el calor, concluyó el señor Foster, y nuestros colegas de arriba les enseñan a amarlo. Y intervino el director sentenciosamente, este es el secreto de la felicidad y de la virtud, amar lo que uno tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto, a lograr que la gente ame su inevitable destino social. En un boquete entre 2 túneles, una enfermera introdució una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los estudiantes y sus guías permanecieron observándolo unos momentos. Muy bien, Lenina, dijo el señor Foster cuando, al fin, la joven retiró la jeringa y se incorporó. La muchacha se volvió, sobresaltada. A pesar del lapsus y de los ojos de púrpura, se advertía que era excepcionalmente hermosa. Su sonrisa, roja también, voló hacia él, en una hilera de coralinos dientes. Encantadora, encantadora, murmuró el director, y dándole 1 o 2 palmaditas, recibió en correspondencia una sonrisa deferente, a él destinada. ¿Qué les da?, preguntó el señor Foster, procurando adoptar un tono estrictamente profesional. Lo de siempre, el tifus y la enfermedad del sueño.
Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados en el metro 150, explicó el señor Foster a los estudiantes. Los embriones todavía tienen agallas, inmunizados al pez contra las enfermedades del hombre futuro. Luego, volviéndose a Lenina, añadió: a las 5:10, en el tejado, esta tarde, como de costumbre. Encantadora, dijo el director una vez más, y, con otra palmadita, se alejó en pos de los otros. En el estante número 10, hileras de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina. El primero de una hornada de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión pasaba en aquel momento por el metro 1100 del estante 3. Un mecanismo especial mantenía sus envases en constante rotación. Para mejorar su sentido de equilibrio, explicó el señor Foster, efectuar repeticiones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar. De hecho, solo son felices de verdad cuando están así. Y ahora, prosiguió el señor Foster, me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales alfa más. Tenemos un nutritivo grupo de ellos en el estante número 5. Es el nivel de la primera galería. Gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta. Están por los alrededores del metro 900, explicó. No se puede efectuar ningún condicionamiento intelectual eficaz hasta que el feto ha perdido la cola. Pero el director había consultado su reloj. Las 3:10, dijo. Me temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos subir a las guarderías antes de que los niños despierten de la siesta de la tarde. El señor Foster pareció decepcionado. Al menos una mirada a la sala de decantación, imploró. Bueno, está bien. El director sonrió con indulgencia, pero solo una ojeada.